Bueno, pues vamos a comenzar el curso de tecnificación con este primer bloque, que es el de aperturas, pero aperturas en tipo de sistema. Vale, el primer sistema que vamos a ver es el sistema call. Vamos a ver tres sistemas. Uno es el call, otro va a ser el sistema Londres y el otro va a ser el ataque indio de rey. ¿Vale? El sistema call está principalmente o es conocido. Empezamos con D4. Normalmente me van a jugar D5, jugamos caballo F3, caballo F6 y E3. ¿Vale? Esta es la disposición estándar cuando empezamos con el sistema call. Normalmente aquí el negro nos va a jugar E6. Nosotros hemos jugado E3 justamente para poder sacar el alfil de casilla blancas y poder enrocarnos. Entonces lo normal es guardar. Tenemos una composición muy parecida a la de un gambito de dama declinado, pero no hemos hecho el avance de C4, ¿vale? Para no bloquear el trabajo del alfil de casillas blancas. Aquí vamos a jugar alfil de 3 y normalmente el negro juega C5, ¿vale? Entonces ahora el negro está jugando como si fuera un gambito de dama, pero invertido, ¿vale? Este avance normalmente se hace, aunque se puede hacer ahora, se puede hacer un poquito más adelante, pero es muy típico, ¿vale? Aquí también podríamos encontrar, en vez del juego de C5 de las negras, hay muchas veces que encontramos que las negras juegan B6 para sacar el alfil. Como han jugado E6, no pueden sacar el alfil de casillas blancas, entonces lo van a sacar por un fiancheto. Nosotros enrocamos, el negro suele sacar siempre el alfil igual que nosotros por la zona de D6, que es donde más va a trabajar. Nosotros ahora sí vamos a atacar el centro con C4. Ellos enrocan. Igual, apuntalamos un poquito ese C4 con B3. Caballo B7. Sacamos el alfil por B2 y alfil B7. Vale, este es el planteamiento. Ese otro tipo de call, que es la variante del ataque Zukertok, que está se conoce principalmente justamente por jugar B3 y el fiancheto del alfil por B2. Pero bueno, si llegamos a la composición que teníamos antes, donde el negro ha jugado C5, nosotros lo que vamos a hacer va a ser C3, ¿vale? ¿Para qué? C3 justamente para apuntalar el punto D4 y para dejar una casilla de escape al alfil en C2 en el supuesto caso que las negras jugaran, por ejemplo, C4. Si las negras juegan C4, así tenemos un hueco para guardar nuestro alfil en C2. ¿Qué hacemos con ese alfil ahí? Pues justamente estamos tocando sobre el punto H7, que va a ser un punto temático durante toda la apertura. El negro juega caballo C6 y nosotros caballo BD2, ¿vale? C6 y caballo BD2. Caballo BD2, ¿por qué? Vale, ese caballo muchas veces puede jugar como en muchas aperturas, como hay incluso en el ataque indio de rey o incluso en la italiana. Muchas veces ese caballo no solamente nos está ayudando a aguantar la posición de E4 para poder luego lanzar E4 y romper. Hay muchas veces que incluso el caballo podría ir por F1 para ir luego más adelante a G3. Aquí el negro juega normalmente alfil D6, que es la posición estándar para luchar por la casilla E5. Nosotros durante todo el tiempo lo que vamos a querer es jugar E4 para dominar esa casilla, para dominar E5. ¿Qué ocurriría si, por ejemplo, el negro no juega alfil E6, alfil D6? Bueno, pues si, por ejemplo, juega alfil E7, nosotros aquí nos enrocamos, hacemos un desarrollo natural, el negro se enroca y aquí después hacemos D por C5. ¿Por qué? Porque ya que ha movido el negro su alfil, pues ahora le volvemos a hacer que pierda un tiempo retomando. ¿Aquí qué cosas se pueden jugar? Bueno, pues se podrían jugar muchísimas cosas. Desde torre 1 para ayudarnos luego a hacer E4, dama de 2, también para luego romper E4, etc. ¿Qué puede ocurrir si también en el planteamiento este de alfil de 6 las negras no juegan el alfil de 6 y no juegan alfil de 7? Vale, hay incluso hay posiciones donde las negras lo que van a jugar va a ser G5. ¿Vale? Hemos visto aquí la posición posible de anterior de alfil de 7 y hemos visto también la posición de alfil de 6. Bueno, pues imaginaros que no jugamos ninguna de esas dos.
Bueno, pues las negras podrían jugar G5. Y aquí tenemos varias variantes, ¿vale? Imaginaros que hacemos caballo por G5. Pues, torre G8, caballo por H7, caballo por H7, alfil por H7, torre por G2, dama F3. Y aquí estaría pues con igualdad y ligera ventaja, vamos a decir, blanca, pero con un juego confuso. ¿Qué podría ocurrir también si hacemos G5, pero no tomamos? No tomamos en G5 y hacemos un planteamiento tradicional, por ejemplo, nos enrocamos. Bueno, pues podría venir después G4 y aquí conseguimos meter justamente el caballo en la casilla que queremos, en E5, porque como el alfil no ha ido a D6, podemos meter el caballo en E5. Caballo por E5, D por E5 y caballo D7. Y aquí jugar F4. Tenemos la ventaja que ahora sí, el punto E5 lo hemos conseguido, estamos dominando casillas como D6, como F6. Aquí C4, nos atacarían el alfil y aquí tenemos dos opciones. Podríamos hacer alfil C2, directamente nos vamos atrás, el negro va a seguir apretando un poquito con H5 y nosotros jugar dama E2. O tenemos la otra opción, imaginar que después de F4, en vez de jugar C4, nos hacen G por F3, peón al paso, caballo por F3, alfil E7 y dama E2, también con ventaja en este caso blanca. Eso es una variante que normalmente no se juega, lo más tradicional es jugar alfil D6 y luego seguir con un planteamiento natural. Vale, el negro jugó alfil D6 y nosotros vamos a jugar enroque, ¿vale? Aquí el blanco lo que quiere siempre es eso, pues lo que hemos dicho antes, la ruptura temática de 4, avanzar E4, dando ventaja de espacio y ataque en el blanco, porque al final estamos amenazando de 4 y después E5 para hacer un doblete y poder ganar o el alfil o el caballo. Aquí puede ocurrir que en vez de enroque, si por ejemplo aquí tenemos la opción de que en vez de haber jugado enroque, jugamos E4, aquí C por D4, C por D4, E por D4, caballo por E4, caballo por E4, alfil por E4, jaque y aquí estaríamos un poquito que no nos gusta. Por eso el avance de 4 muchas veces ahí en esa posición no es lo más acertado. Entonces aquí, después de haber jugado, hemos decidido jugar en roque en vez de E4. Al final, cuando siempre que vamos a hacer E4 hay que prepararlo con un torre 1 o con un dama E2. ¿Vale? Sabemos que queremos hacerlo muy directo, ese E4, pero muchas veces no es lo más adecuado. Entonces siempre hay que prepararlo con un torre 1 o con un dama E2. Entonces nosotros nos enrocamos, el negro se enroca y aquí lo que os he dicho, dama E2. Porque estamos ahí dando ese soporte para empujar el peón de E3 hacia E4. Podría ocurrir también que no juguemos dama E4. Imaginaros que jugamos D por C. Bueno, pues aquí nos toman de alfil. Ahora hacemos la ruptura. D por E4, caballo por E4, caballo por E4, alfil por E4, dama por D1 y torre por D1. Y al final miramos y la verdad es que no hemos conseguido básicamente mucho. Estamos en igualdad, pero la ventaja es que hemos cambiado muchas piezas y lo que nosotros queremos mantener es esa ventaja de espacio e intentar atacar un poquito más. Por eso decía que lo más indicado es jugar dama E2. Jugamos dama E2 para dar justamente ese empuje. Y ahora el negro sí tiene que hacerlo. Tiene que intentar romper él. Si no rompe él, estamos viendo cómo estarían si estuviéramos jugando los dos lados bien. Nos van a jugar E5 y ahora sí, D por C, ¿vale? Porque si tomamos en el centro, pues al final liberamos muchas cosas. Entonces tomamos en el C para obligar a ese alfil que se ha movido, que se mueva otra vez. Y ahora sí, E4. Alfil E6. Y lo que están preparando es, bueno, pues para recapturar con alfil. Imaginaros que no hemos hecho alfil E6, que se juega, por ejemplo, alfil G4, que también se juega. Bueno, pues tenemos E por E5, dama por E5, caballo E4,
caballo por, alfil por y dama E6. Y al final aquí las negras pues han terminado, vamos a decir, un poquito así la apertura, pero se han quedado muy bien. Por eso digo que siempre es aconsejable poder seguir apretando un poquito, ¿vale? Vale, hemos hecho ese 5, D por E, D por C, alfil por, E4, alfil E6, E por E5, alfil por D5, caballo E4 al centro, siempre lo que queremos es centralizar, buscar esas casillas, caballo por E4 y alfil por E4. Vale, esto sería una posición más o menos estándar. Dijéramos que están jugando bien las blancas y están jugando bien las negras. Y ahora sí, lo que vamos a ver son los planes, ¿vale? Tenemos línea principal, donde vamos a ver la jugada 9, a partir de esta posición, ¿vale? De esta posición, el juego de dama con C yendo a C7. Vamos a ver cómo hay que jugar cuando el negro juega esto que hemos visto al principio, de alfil D6. Cuando juegan alfil E7, que también hemos visto que podría ocurrir con alfil E7, y luego uno muy típico es un poquito para molestar a la gente que juega al call, es jugar con G6 y hacer fianchito. Entonces vamos a ver la primera parte y ahora sí vamos a empezar a meter barra de evaluación para que veáis cómo va transcurriendo la partida. Vale, aquí lo que veríamos sería el sistema call, pero con dama C7, que es muy típico. Vale, jugamos D4, D5, caballo F3. Al final es muy automático. E3, E6, alfil D3 al centro. Ellos juegan C5, nosotros jugamos C3, caballo C6, caballo E2. Veis que todo es muy automático. Alfil D6, que hemos dicho que es la que queremos para controlar sobre 5. Nos enrocamos, y ahora que se han enrocado, como ha movido el negro el alfil, hacemos C por D para que pierda un tiempo, alfil por C5 y E4, la ruptura. De aquí vamos a ver dama C7. Vale, esta es una de las primeras variantes principales que puede jugar el negro. Casi el planteamiento anterior suelen ser casi todas las jugadas muy naturales y se llega casi siempre a esta posición. Y aquí hay varias opciones. Una de ellas es jugar E por D5, ¿vale? Aquí van a jugar E por D5. ¿Por qué? Porque aquí si juegan caballo por D5, metemos nuestro caballito en E4, empezamos a tocar el alfil y el alfil otra vez tiene que moverse. Entonces, bueno, hemos centralizado un caballo y el alfil de casillas negras ha movido 3 veces. Por lo cual, lo aconsejable es tomar de E. Y aquí, después de tomar de D, caballo B3. ¿Para qué? Justamente para lo mismo de antes. Para empezar a tocar el alfil y que el alfil se tenga que mover. ¿Podríamos tener otras opciones? Bueno, pues imaginaros que tenemos la opción, decimos, bueno, no queremos que nos claven el caballo, que muchas veces pensamos, bueno, van a clavar en G4 y luego me van a intentar cambiar. Y entonces juego H3. Vale, aquí H3 es un error. ¿Por qué? Porque te juegan alfil por H3. Entonces nos juegan alfil por H3 y nosotros diríamos, bueno, pero ¿qué ocurre si como se hago G por H3, no? Me lo como. Bueno, pues aquí fijaros la barra, lo que ha ocurrido, hasta dónde se ha ido. Y es principalmente porque te juegan dama G3, jaque, no puedes tomar porque está clavado por el alfil de C5, tienes que llevar el rey H1, te hacen dama por H3, rey G1 y caballo G4. Y aquí fijaros la barra, lo que está marcando, posición ganadora para el negro. Entonces H3 es complicado. Vale, nos hacen H3 y decimos, pero bueno, pues no tomamos. Y jugamos, por ejemplo, caballo G5. Bueno, por caballo G5, después de jugar caballo G5, nos juegan alfil de 7 y bueno, y un peoncito. Fijaros la barra, que se va casi a 2. Entonces tampoco es opción jugar caballo G5. Entonces, siguiente opción. Bueno, jugamos caballo H2. Vale, H2,
tranquilamente, centralizan, seguimos sin poder, vamos a decir, tomarlo, porque si hacemos G por H3, nos vuelven a jugar dama G3 y estamos perdidos. Entonces ya hemos visto que una jugada normal, como sería H3 en esta posición, bueno, pues nos puede hacer perder. Tenéis que pensar que el alfil, ese alfil que está en esa diagonal de G1 a 7, está clavando siempre ese peón y hay que tener mucho cuidado con las entregas de material. Por eso jugamos caballo B3 en vez de ese H3. Hacemos caballo B3 y vuelve a mover el alfil. ¿Y dónde lo mueve? Pues a la mejor casilla que tiene el negro. Alfil de 6, que es la misma casilla buena que tenemos nosotros en nuestro, en alfil de 3. Ahora sí, podemos hacer H3. ¿Por qué? Porque ahora alfil por H3 comemos, la dama no puede dar jaque en G3 y además la diagonal donde estaba el alfil ya lo hemos quitado. Torre 8 y alfil E3. Y aquí llegamos a una posición, como veis en la barra, de igualdad. Por lo cual tenemos dos alfiles centralizados, bueno, tenemos el rey enrocado, tenemos las piezas bien desarrolladas y hemos llegado a una posición bastante buena. ¿Qué ocurriría? Este sería en el caso de que nos jueguen alfil de 7. Pero ahora lo que vamos a ver es cómo jugar siempre cuando nos jueguen alfil de 6, ¿vale? Tenemos cómo nos van a jugar con alfil de 6, cómo nos van a jugar con alfil N7 o cómo nos van a jugar con el fianchetto, ¿vale? Si empiezan de buenas a primeras, nosotros pensamos, bueno, pues yo voy a poner mis piezas, me van a jugar más o menos así y de repente nos juegan un fianchetto. Vale. ¿Qué ocurriría? Bueno, pues seguimos. Igual, veis que es todo muy automático. D4, D5, caballo F3, caballo F6, E3, E6, nuestro alfil al centro, C5, C3 aguantamos, caballo BD7 y caballo BD2. Vale. Normalmente, una de las cosas, veis que la diferencia hay, que por ejemplo nos han jugado caballo BD7 y se podría jugar también caballo C6. ¿Vale? En las líneas donde nos juegan caballo BD7, normalmente es muy raro que el blanco tome en C5. ¿Vale? Porque claro, si tomamos en C5, después nos hacen, claro, fijaros, tomamos en C5, imaginaros ahí, en vez de sacar el caballo, nos hacen caballo aquí y alfil C2. Y veis que tenemos el caballo dominando la casilla de 4, el peón dominando la casilla de 4 y el caballo F6 dominando la casilla de 4. Entonces están dominando mucho el centro. Entonces no es adecuado. ¿Qué haríamos? Bueno, pues a caballo BD2, cuando nos han hecho caballo BD7, nosotros hacemos caballo BD2, justamente para no tomar. Porque si tomamos, veis que nos quedamos en una posición un poquito peor. Aquí es cuando va a jugar D6, alfil D6. ¿Por qué? Pues lo que hemos dicho antes. Nosotros nuestra intención es hacer E4, E5 y entonces con alfil D6 lo que están haciendo es sobreprotegiendo. No solamente con alfil D6, sino con el caballo. ¿Vale? El caballo de D7. Entonces ellos también lo que van a intentar no solamente es proteger esa casilla, sino luego conseguir una ruptura con el peón de D6, hacer E5 y romper. Si nos hacen E5 tomamos de peón, toman de caballo, toman de alfil y nos han roto el centro y se han quedado con el peón de C5 y con el de D5. Por lo cual, ¿ahora qué? Nos enrocamos y se enrocan también. Podríamos pensar, bueno, pero claro, es que yo ahora me enroco y me van a hacer justo lo que me has dicho, me van a hacer E5, ¿no? Bueno, pues en este caso, si lo intentan hacer el E5, la ruptura, les ocurre lo mismo que nos ocurrió a nosotros al principio, que si lo hacemos rápido, sin haber planificado y sin haber colocado muchas más piezas para hacerlo en buena posición, pues a lo mejor no nos queda muy bien. Nos hacen E5, fijaros, E5, y ahora tenemos dos opciones, o hacer D por E5 o hacer E4, ¿no? ¿Vale? Que son las dos opciones, aquí E4 o D por E5, ¿vale? Vamos a ver la primera. D por E5. A D por E5, caballo por E5, caballo por E5, alfil E5 y fijaros, ahora somos nosotros los que rompemos. Nuestra idea siempre es romper en E4 para dejar liberado el alfil de casillas blancas y entonces nos quedaremos con un alfil de casillas blancas y un alfil de casillas negras en esas dos diagonales apuntando hacia el enroque.
Por eso ese 5 tan prematuro no es adecuado. Y tenemos la otra opción, nos hacen E5 y entonces tendríamos nosotros la opción de hacer E4 en directo, ¿no? También, que es otra opción. Hacemos E4 y aquí el negro hace D por E4, caballo por E4, fijaros la barra, caballo por E4, alfil por E4 y enroque. Y ahora sí, nosotros preparamos, seguimos desarrollando torre 1. Aquí con torre 1, ¿veis que baja ligeramente la barra de estar aquí un poquito mejor aquí? Pero ese torre 1, aunque veáis que la barra baja ligeramente, al final tenemos muchísima presión en el centro y hemos liberado los dos alfiles. Cualquier jugada que haga inferior el negro se quedará en una posición bastante mala. Volvemos a la posición, hacemos alfil de 6, nos enrocamos y nos enrocamos. ¿Por qué? Porque ya sabemos que E5 no se puede hacer directo. Y ahora sí, ahora nosotros ya estamos, tenemos nuestro rey a seguro, hemos hecho nuestro triangulito con nuestro alfil, con nuestro caballo en D2 y nos hemos enrocado. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es buscar una posición buena para poder generar una ruptura. ¿Cómo la hacemos? Bueno, pues hacemos torre 1. ¿Se podría hacer dama E2? Sí, pero no mucho en esta posición. ¿Por qué? Porque si aquí, por ejemplo, hacemos la siguiente, que es dama E2, esta jugada sería un poco dudosa. ¿Por qué? Porque ahora sí la ruptura la puede hacer el negro. Juegan E5 y nos están amenazando justamente E4. Entonces aquí nosotros nos tendríamos que ir o a jugar E4 y harían C por D, C por D, E por D4. Y aquí si avanzamos pensando que vamos a ganar algo, nos juegan torre 8 y se queda todo clavado. Entonces hay que tener mucho cuidado. Volvemos otra vez. Hemos hecho dama E2, dudosa, nos juegan E5 y decimos, bueno, ya hemos visto que E4 a lo mejor no. Bueno, pues vamos a hacer la siguiente. Vamos a hacer D por C5, ¿vale? Hago D por C5. Me juegan caballo por C5, E4, digo, bueno, ya rompo. Y ahora el negro va a jugar sobre B6. ¿Para qué? Para coger otra diagonal atacando sobre el enroque. Nosotros seguimos torre 1 y torre 8. Y como veis, la posición del negro es mejor. ¿Por qué? Porque hemos intentado, en este caso, avanzar ese peón o apoyar ese peón, pero con la pieza que no era la adecuada. Vale, tenemos dama E2 y entonces hemos dicho, nos juegan E5, ya hemos visto E4 en directo y hemos visto D por C5, ¿no? Vamos a ver qué ocurre si hago D por E5. Bueno, pues hago D por E5, caballo por E5, caballo por E5 y alfil por E5. Y ahora, si veis, está ligeramente mejor el negro. Y entonces, de una posición que es un sistema donde nosotros tendríamos que salir con una posición bastante sana y bastante limpia, estamos un poquito peor. Y tendríamos que intentar luchar para mejorar. Entonces, vamos a descartar jugar dama E2 justamente por eso. Nos vamos unas jugadas antes y hemos visto que después de hacer nosotros enroque y enroque, hacíamos torre 1, que es la jugada buena. En vez de dama D2, dama E2. Aquí que ocurre que ahora, la diferencia con dama E2 es que ahora, si el negro hace 5, esta jugada es dudosa, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que aunque parece que el negro empieza a atacar sobre la posición de D4, lo que ocurre es que con el caballo en D7 falta un atacante sobre el punto de D4. Si tuviéramos el caballo en C6, tendríamos atacando sobre ese punto, tendríamos el peón de C, el peón de E y justamente el caballo de C6. Entonces, cuando nos juegan E5, nosotros aquí sí podemos golpear con E4. Vamos a ver qué ocurriría si nos juegan otras cosas en vez de, por ejemplo, E5, ¿vale? Imaginar que en lugar de 5 nos juegan C4. No hay ningún problema. Nosotros llevamos nuestro alfil a C2, que para eso hicimos ese triangulito para esconderlo. Y si el negro sigue tocando, B5,
Siempre se dice que a un ataque en el flanco hay que contragolpear en el centro. Igual que cuando hay un ataque en el centro hay que golpear justamente los flancos. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Ahora sí, nosotros podemos jugar E4. Y ahora sí conseguimos la liberación, porque lo siguiente que estamos amenazando es E5. Entonces aquí las dos opciones que tiene el negro serían D por E, hacemos caballo por E4, caballo por E4 y alfil por E4. Fijaros, ya estamos tocando la torre. Hemos centralizado un alfil y tocamos la torre. Torre B8 y dama E2. Ahora sí, sacamos la dama, la colocamos en la columna, vamos a intentar luego jugar el alfil de casillas negras para conectar las torres y el negro, el blanco, aunque nos dé igualdad en la posición blanca es bastante sana, es una posición de igualdad, entonces está muy bien. Imaginaros que volvemos a lo mismo antes, C4, alfil C2, B5, hacemos la ruptura, pero el negro en vez de jugar D por E, juega alfil F4. Vale, fijaros cómo se dispara la barra. Es una jugada dudosa. ¿Por qué? Porque aquí tenemos E5 cerrando completamente el centro y dejando todas nuestras piezas justamente al lado bueno de donde están los peones blancos. Y todas las piezas negras se quedan encerradas. Vamos E5, el caballo tiene que ir a E8. Y aquí lo que os había dicho al principio, fijaros, el caballo pasa a F1 y sigue alfil por F1, dama C1. Y ahora nos encontramos en una posición de una apertura, una defensa francesa, pero con el blanco como buena posición. Fijaros que el caballo luego puede ir, ese caballo F1 puede saltar a G3 y fijaros un alfil de casillas blancas apuntando en H7, dos caballos y la dama. Una posición muy muy ventajosa. Posiciones que podría ocurrir, fijaros, dama C1 y que el negro juegue H6, claro, no quiere sacrificios de el típico sacrificio de alfil por H7, rey por H7, caballo en G5, te jaque y después te meten la dama en H5, ¿no? ¿Vale? Entonces, normalmente ¿qué te van a jugar? Te van a jugar H6. Y ahora fijaros, dama F4 para trasladarla hacia la columna, para trasladar a la columna de H. F5, comemos al paso, dama por F6, dama G3. Y la posición blanca es mucho mejor. ¿Qué podría ocurrir también? Bueno, pues que tras jugar la posición con aquí en B5 y E4, hemos dicho D por E4, caballo por E4, alfil por E4, torre B8 y dama E2, ¿vale? Y nos quedamos en una posición muy, muy, muy buena. Si volvemos, repetimos la de alfil F4, vemos peón adelante, cerramos, caballo 8, caballo 1, tomamos, F6 en vez de H6, ¿vale? Para darnos un aire. Y aquí sí, aquí directamente, ahora que se ha cerrado la diagonal de la dama, podemos jugar H4 para presionar un poquito. Y aquí quedaría 5 y H5. Al final lo que vamos a querer hacer es tirar el peón para romper la estructura de peones del enroque, ¿vale? Para debilitar el enroque. Por lo cual veis que en estas posiciones, si te dejan cerrar, quedarte con esos alfiles, en este caso porque el alfil de casillas negras ha ido, el alfil negro de casillas negras ha ido a F4, pero hay muchas veces que ese alfil se queda encerrado y nos quedamos con dos alfiles apuntando justamente en la diagonal desde B1 hasta H7 y en la diagonal de C1 hasta H6. Vale, hemos visto el avance, ¿no? Venimos aquí atrás, nos acordamos que hicimos torre 1 y nos juegan E5. Nosotros vamos a jugar E4. Estamos siempre buscando la ruptura, ese avance en E4. En este caso, C por D4, C por D4 y D por E4. Y aquí, justo, caballo, lo metemos en la casilla buena, en E4, caballo por E4,
Y aquí diríamos, bueno, ¿podemos tomar de alfil? Vale, sí, podemos tomar de alfil. Pero aquí la jugada buena es tomar de torre. ¿Por qué? Porque estamos metiendo presión justamente sobre ese peón, el de E5, y justamente vamos a pasar la torre, fijaros, a la columna H. Pasamos la torre a la columna H, estamos tocando en F7, se hace en H6, tenemos el alfil que lo podemos sacrificar en H6 y nos quedamos en una posición muy buena. E por D4 y aquí torre por D4. Y seguimos manteniendo, estamos tocando el alfil, seguimos pasando la torre por la columna en H4 y nos queda mucho mejor. Y si pensamos, bueno, han hecho E por D4, pero ¿y si juegan otra cosa? Bueno, pues vamos a imaginar que hacen F5 tocando la torre. Fijaros, la torre ya pasa a la columna automáticamente. Si el negro intenta defender o meter piezas hacia el enroque, por ejemplo, en esta posición hacemos torre H4, pues decimos, bueno, pues en F5 vemos que nos pasa la pieza, vamos a intentar jugar caballo F6. Ahora es cuando empiezan a salir todas nuestras piezas. Jugamos alfil G5, alfil F5 para tocar la torre. Y aquí, fijaros, empezamos a meter intermedias, alfil por F6 y G por F6. ¿Podré jugar dama por F6? Bueno, pues jugamos dama por F6, te meten esta intermedia y te vuelan una pieza. Por lo cual tienen que hacer G por F6 y caballo H4. Fijaros ahora que si te hacen, en este caso, si te toman la torre, tendrías incluso dama G4, jaque, o dama. Si hacen alfil G6, tienes alfil por, peón por, caballo por, y si tomas sacas tablas por continuo. Pero esta posición, al final, vemos que no se puede tomar la torre, porque si se toma la torre, el negro se quedaría perdido. Vale, volvemos atrás. Habíamos hecho caballo 4, torre por E4. Torre por D4, alfil C5 y torre D5. Al final la torre, aunque está ahí muy aislada, lo que está haciendo es tocar muchas piezas y tiene mucho recorrido. Puede pasar de una fila, de una columna a otra columna rápidamente. Y fijaros, tenemos una torre que puede pasar a la columna H, tenemos un alfil tocando en H7, tenemos el otro alfil de casillas negras, la dama que puede moverse muy rápidamente. Por lo cual, hemos visto que cuando hacen el setup de alfil D6, cuando el alfil va a D6, el de casillas negras, nosotros lo que tenemos que hacer es preparar esa ruptura en E4 con torre 1, para más adelante romper, para que todas las piezas estén coordinadas. ¿Qué ocurriría si no nos juegan alfil D6? Hay gente que en vez de jugar alfil D6 y no les gusta que le hagan E4 y luego le metan E5 y las piezas tienen las piezas ahí como que te las van a tocar todas, hay gente que juega más convencional y te juegan el sistema pero con A7, ¿vale? ¿Qué ocurre cuando no juegan con A7? Bueno, pues igual, vemos D4, D5, caballo F3, caballo F6, E3, E6, alfil D3, C5, C3, caballo D7, caballo B2, alfil E7, enroque, enroque, y ahora sí, en esta posición, fijaros que el alfil no está en D6, ¿vale? Cuando el alfil está en D6 vamos a jugar con la torre en E1, pero cuando el alfil está en E7, lo que podemos jugar es la dama a E2, que es diferente. Entonces nos quedamos con alfil en D6, jugamos torre, y cuando el alfil está en E7 jugamos la dama. ¿Qué ocurriría aquí, por ejemplo? Porque podemos pensar, bueno, pues al jugado el alfil en E7, podemos hacer D por C5, ¿no? Tomamos y ganamos un tiempo con el alfil. Pues que te pueden jugar, te hacen caballo por C5 y ya lo que decíamos antes. Lo he tomado rápido, caballo por C5, se queda en una posición y ahora el caballo está tocando el alfil, me hace retroceder y el que pierde los tiempos soy yo.
Podría ocurrir también que, bueno, pues, ¿qué ocurre si hago torre 1? Porque torre 1 antes valía. Vale, fijaros que si ahora si jugamos torre 1, igual que hacíamos con el alfil en d6, el negro va a jugar el alfil por b6. O sea, hace b6, lo va a jugar por b7. Nosotros rompemos e4, te hacen d por e, caballo por e4. Y ahora la diferencia es que antes hacías caballo por e4 y alfil por, y tenía que mover la torre. Y ahora te pueden jugar al alfil directamente. Y se queda con la diagonal el negro. Entonces, aunque parece que la posición es igual, aquí las blancas ya tienen algún que otro problemilla, porque las piezas negras están muy bien colocadas. Y es muy difícil echarlas de donde están. Entonces nos quedamos con la idea de que cuando el alfil está en e7, vamos a jugar con e2, con dama e2, y cuando el alfil está en d6, vamos a jugar con torre. Vale, jugamos dama e2, y aquí el negro va a jugar igual, va a jugar b6. ¿Vale? Porque el alfil e7, la única forma, como no tenemos el alfil en d6 y tenemos una diagonal donde estemos atacando el centro o estemos apoyando lo que decíamos, el alfil en d6 es justamente para apoyar que hagan e6 a e5 y hagan ruptura. Ahora como el alfil no está en e7, la única forma de buscar un poquito de contrajuego es sacando el alfil por el fianchetto, ¿vale? ¿Qué ocurriría si en vez de jugar el alfil por el fianchetto nos juegan otra cosa, por ejemplo, como dama c7? ¿Vale? Bueno, pues no pasa nada. Ahora sí, ahora ya tenemos la dama y podemos empujar el peón. Empujamos el peón y si d por e, caballo por e4. Vemos la normal, la que pensamos todo el mundo. Bueno, caballo por e4, dama por e4. Y te están amenazando ya darte mate. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues tenemos la opción, el negro que haría, pues tienes varias opciones. Tienes o hacer g6 o hacer caballo f6. Imaginaros que hacen caballo f6. Vale, caballo f6, dama h4. Y estamos amenazando igual. Estamos amenazando luego caballo g5, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, g6 y alfil g5. Y buscamos justamente, se han debilitado las casillas del enroque, g6, y ya lo que estamos tocando es sobre el caballo y metemos presión. ¿Qué puede ocurrir? Bueno, pues imaginaros que en vez de caballo f6, directamente el negro dice, bueno, pues no voy a jugar caballo f6, juego g6. Y fijaros, otra vez se dispara un poquito la barra. Alfil f4, tocamos la dama. Dama b6, alfil h6, ahora tocamos la torre. Torre a d8 y vemos que cada jugada que vamos haciendo, vamos mejorando nuestras piezas. Y vamos molestando a las del contrario. ¿Vale? Entonces, con torre d8, fijaros, ya estamos un poquito mejor. ¿Qué podría ocurrir? Bueno, pues imaginaros que en vez de torre d8, el blanco se vuelve un poco loco y hace dama por b2. ¿Vale? Entonces diríamos, bueno, pues espérate, porque claro, es que me puedo comer la calidad. Bueno, es que también podemos jugar esta. La dama tiene única. Dama a3. Torre b3. Dama 5. Tiene que hacer las únicas. Y alfil por f8. Y fijaros dónde está la posición de la dama blanca. La torre me la puedo comer en todo momento. Entonces, como me la puedo comer en todo momento, lo que sigo haciendo es mejorar mis piezas continuamente. Vale, hemos visto que haríamos caballo por e4 cuando hemos hecho esta posición. Dama c7, e4, peón, caballo por e4. Y hemos visto la posibilidad de que el negro haga caballo por e4. Pero imaginaros que el negro sigue con la idea de sacar el alfil por el fianchetarlo por b7. Y en este caso juegan b6. Bueno, pues nosotros clavamos, alfil g5. Al final el caballo no se puede mover porque se queda en el aire el alfil de e7. Alfil b7, se fianchetan. Y torre al centro. ¿Para qué? Bueno, pues si tenemos que tomar, abrimos una columna. Y aquí nos iríamos al final se quedan posiciones de la línea principal. Entonces hemos visto que lo más adecuado para el negro en esta posición es, después de haber hecho enroque
enroque y dama E2, lo suyo es jugar B6. Aquí nosotros, ya si rompemos E4, fijaros que siempre nos costaba mucho más romper cuando el setup es con el alfil en D6, pero con el alfil en E7 sale mucho, mucho más fácil. D por E4, caballo por E4 y alfil B7. Y aquí lo que hacemos es torre D1. Y esta es una de las cuestiones por la que es mejor hacer dama E2 que torre 1. Porque cuando nosotros movemos la torre a E2 para empujar el peón, liberamos las casillas para que la torre juegue. En cambio, si hubiéramos hecho torre 1, la torre no puede ir a la columna ED y la dama estaría como estorbando un poco. Aquí lo que hemos hecho ha sido ganar con dama E2 ese punto para empujar el peón D4 y dejar más libertad a la torre. Aquí la mejor que tiene el negro es dama C7. Pero podríamos pensar que hay otras jugadas. Por ejemplo, tenemos C por D4. ¿Qué ocurriría? C por D4, bueno, pues caballo por D4. Y si caballo por E4, alfil por. Y si alfil por, dama por. Caballo C5 y dama F3. Empiezan a coger zonas activas, la dama. Dama a C8. Alfil E3. Alfil F6 y torre E2 para doblar torres. Y la posición de las blancas es ligeramente mejor, que es lo que siempre queremos. Empezamos jugando con blancas y tenemos una ligera ventaja, pues mantener esa ventaja durante el tiempo que podamos. Vale, partimos desde esta posición. E4, D por E4, caballo por E4, alfil B7, torre D1, dama C7, alfil G5 y torre F8. Vale, con igualdad. ¿Qué ocurriría si ya hemos visto cómo se jugaría más o menos con el setup en D6 y el setup en E7, ¿vale? Lo tercero que vamos a ver es cómo sería el setup con la posición que nos jueguen en vez de D4, D5, como hemos visto todo el rato, es que en la tercera jugada nos jueguen G6. Fijaros, D4, D5, caballo F3, caballo F6, E3 y G6. Es muy típico, nos han jugado D5 y ahora van a hacer un fianchetto. A lo mejor no se conocen la posición y dicen, bueno, pues un fianchetto me parece una buena posición, alfil G7, me enroco, luego hago E6 y me quedo bien encerradito para que no puedan entrar ni ese alfil de D3 me haga daño, etcétera, etcétera. Aquí, ¿qué ocurre? Bueno, pues que las negras, claro, se van a fianchetar, pero no van a poder romper N5 tan fácilmente como las anteriores. Entonces, ¿qué ocurre? Que aunque van a tardar más en romper N5, una de las cosas que sí hacen es que nuestro alfil de D3, que es el más potente, el que sacamos al principio para romper, ya no va a ser tan fuerte. ¿Por qué? Porque va a chocar justamente con G6. Lo ideal aquí que sería por jugar con el sistema es el que hemos dicho, el Zuckertot. Es el que hacemos un fianchetto con B3 y sacamos el alfil por B2, ¿vale? Pero como nos tendríamos que meter en otra variante de la apertura más complicada, vamos a buscar una configuración estándar para no complicar y tener que decir, bueno, pues en vez de jugar con alfil D3, juego con alfil por E2 y hago B3 y luego el alfil por B2, intento hacer C4 y cosas así raras. Vamos a intentar jugarlo, pero con la misma configuración que tenemos antes, así no tenemos que aprender tantas cosas, ni tenemos que memorizar. Al final es un sistema y solamente saber que en ciertas posiciones, pues sabemos que en D6 es mejor jugar con la torre en E1, que cuando nos juegan en E7 mejor jugar con la torre en E2, porque así la torre se puede desplazar a D1 y hacer un poquito más de fuerte y podemos romper con E4 perfectamente. Bueno, pues aquí lo vamos a hacer lo mismo. Vamos a jugar con alfil de 3. Fijaros que aunque aquí la barrita baja un poquito, no nos tiene que interesar.
Él va a hacer el natural, alfil G7, nos enrocamos, enroque, volvemos a jugar caballo BD2 y cuando nos jueguen C5 igual, C3. Caballo BD7 y aquí rompemos directamente. ¿Por qué? Pues porque no han hecho ni E6, ni han sacado el alfil por D6, ni han sacado el alfil por E7. Entonces podemos romper directamente. D por E4, caballo por E4. Y aquí, ¿qué pasa? Que si nos hacen caballo por E4 ahora mismo, tomaríamos, evitaríamos que el negro juegue B6 y nos quedaríamos con un alfil centralizado muy bueno. Por lo cual hacen C por D4, comemos de caballo, y aquí a caballo por E4, alfil por y caballo F6, con igualdad. ¿Cómo podemos jugar luego más adelante? Bueno, pues podemos llevar igual, podemos llevar nuestro alfil a C2, podemos llevar el alfil a F3 para evitar saltos del caballo, pero la posición del blanco es súper sana. Hemos visto un poquito cómo es la configuración, veis que al final es muy sencillo, es D4, caballo F3, E3, el alfil en D3, C3, caballo en D2, nos enrocamos, si juegan con alfil D6 vamos a jugar la torre A1, si no juegan con alfil en E7 jugamos la dama en E2 para luego jugar torre D1 y si no juegan con fiancheto seguimos el mismo sistema de juego. Así que es un sistema súper sencillo para jugar, es muy sano, tampoco hay que meterse en las variantes que nos enseñan de sacrificios en H7, que veis que puede haberlos. Hay en posiciones donde si se quedan encerradas piezas, que muchas veces la gente no sabe con negras cómo jugarlo, se quedan encerradas, y tienes el famoso sacrificio del alfil de casilla blancas en H7, que es el presente griego. Haces alfil por H7 y cuando toman, caballo G5 y entra la dama en H5, dando mate. Pero es muy obvio. Entonces lo que hemos visto son las líneas donde normalmente la gente te va a jugar bastante sólido y bastante lógico, y que veáis que es un sistema súper sencillito y súper sano para jugar. Así que nada, con esto nos despedimos y vemos en el siguiente capítulo el siguiente sistema, que será el sistema Londres.